¿Han escuchado ustedes decir que perdonar es divino? Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero dicen, yo solo te disculpo, porque perdonar es divino. Y yo voy a mantener esa posición, aunque al final el resultado sea diferente. Veamos, en la palabra de Dios, estamos en estos audios conociendo a Jesús. Y es precisamente de Él que vamos a ver algo que Él nos quiere enseñar. Dice la palabra en Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10.000 denarios. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, conmovido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Aquí habla Jesús y dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Yo te disculpo, no te perdono, porque perdonar es divino. Ahora, la diferencia entre disculpar y perdonar: el disculpar es, por ejemplo, pedir disculpas tú sería como, haber llegado tarde a un encuentro o una cita que tenías con un amigo, porque en el camino hubo un tremendo taco, le decimos acá a los chilenos. Estuvo detenido el auto por mucho tiempo porque no podías avanzar. Y estabas preocupado, mirando la hora, pensando que el compromiso que tenías era 1 hora y ya te habías pasado. Pero no era culpa tuya. Fue algo que ocurrió en el camino. Pero cuando tú llegas entendiendo que tu amigo estaba molesto probablemente porque no llegabas a la hora que había determinado, tú le pides disculpas. Y le das la disculpa. ¿Por qué pides la disculpa? Porque es algo que le ha dañado, pero no es tu culpa. No le estás pidiendo perdón, le estás pidiendo disculpa. Lo mismo que tú disculpas a alguien que pasa y te atropella, te pasa a llevar. Te molestas, pero te das cuenta que esa persona te pasó a llevar sin intención. Lo dejas pasar, lo has disculpado. Pero me imagino que cuando esa persona pasó, no esperas conversar con ella, tener una amistad ni nada de eso, porque es simplemente una persona de paso. Y las disculpas hacen eso. En la disculpa yo digo: ya está bien, dejo pasar lo que hiciste. No te perdono, te disculpo, te dejo pasar esto, pero no lo voy a olvidar y siempre lo voy a recordar. Y si me lo vuelves a hacer, no hay disculpa ni perdón. Ahora, ¿qué es en realidad entonces el perdón? Y aquí lo vimos nosotros, ¿cierto? En este pasaje
donde ese siervo le perdonaron una deuda inmensa de millones. Podríamos decir ahora era una deuda de millones de dólares, y el otro le debía apenas unos centavos. Y este no perdonó lo que le debía aquel consiervo, que le debía mucho menos a él que lo que él le debía a su señor. Entonces se le demandaba que él perdonara de la misma manera que le habían perdonado. Las personas que dicen perdonar es divino tienen razón, por eso digo. Porque quienes no reconocen en ellos el verdadero perdón divino no pueden perdonar como Dios los perdonó a ellos. ¿Y cómo nos perdonó Dios? Saben que yo pienso que las personas dicen, bueno, Señor, perdóname, Dios mío, perdóname, y Dios me perdona. ¿Y cuál es la base para decir eso? ¿Por qué cree que Dios te perdona? Porque Dios es amor y Dios es... Pero la base, hay una causa para que haya un efecto, ¿cierto? Legal, Dios es legal. Y esta causa legal no la estás mencionando. Fue inmerecidamente tu perdón y el mío, porque fue producto de un costo inmenso que tuvo que pagar Cristo por nosotros en la cruz. Fue allí en la cruz donde nos ofreció su perdón. No es algo que tú imaginas, es algo en lo que tú debes creer y yo debo creer. Es algo que ocurrió. Hubo un precio que pagar. Por eso Jesús pregunta en Mateo 9:5, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Para Jesús fue más fácil decir levántate y anda a aquel paralítico que perdonarnos a nosotros en aquella cruz. El perdón le costó a Jesús el dolor y el sufrimiento de esa horrible muerte. ¿Pero por qué tuvo que ser así? Porque en realidad nuestros pecados son una ofensa directa a Dios. Nosotros decimos, no, yo lo hago contra aquella persona. Pero mira lo que dice Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tus juicios. Así como tú piensas que quien te ha dañado merece que pague, Dios declara que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo que Dios te ofreció en la cruz, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Solo reconocer que somos pecadores y que como tales, mereciendo su justo juicio, creemos y recibimos ese perdón ofrecido inmerecidamente. Ahora, solo puedes perdonar con ese perdón divino. Perdón que dan aquellos que han recibido también un perdón inmerecido de parte de Dios. ¿Cómo voy a perdonar si yo no sé si he sido perdonado? Y ese perdón no es imaginario, es un hecho real y es un hecho legal. Cristo tuvo que pagar para que ese perdón no fuese injusto. ¿Te imaginas perdonando a un criminal que no se arrepiente de sus crímenes y riéndose en la cara de aquella familia que está llorando por aquel familiar que perdieron? Y ese hombre riéndose dice, yo merezco salir de aquí. Es absurdo. Por eso Dios dice que Él no tiene por inocente al culpable. Y esa es la causa legal por la cual Él nos puede a nosotros perdonar. Por medio de Cristo en la cruz. Él pagó por ti y por mí.
Ahora, cuando yo creo en Cristo, de verdad creo en Él, ese perdón está en nuestras vidas. Y si Él me perdonó inmerecidamente, ¿cómo yo no puedo perdonar a aquel que me ha hecho algo que en realidad es merecedor de juicio y castigo? Como yo era merecedor de juicio y castigo ante Dios, pero he sido liberado de aquella carga. ¿Se entiende? De lo contrario, seguirás diciendo, yo solo disculpo, porque perdonar es divino. Pero qué lamentable sería que tú siguieras repitiendo esas palabras, porque estás determinando el lugar donde te encuentras, separado de Dios, porque no has recibido el perdón. Ahora, si tú dices que has recibido el perdón de Dios, pero no puedes perdonar con ese perdón divino, ¿por qué es divino? Ese perdón se te fue dado para que tú perdones también a quienes te han ofendido o dañado. Eso es algo que no podemos hacer nosotros humanamente. Por eso que debemos pedir al Señor que nos recuerde siempre que hemos sido perdonados y con un perdón que tuvo un costo muy alto para Cristo en la cruz. Que Dios te bendiga.